Carlos decide estudiar para maestro con todo lo que eso significaba y lo que significa. Su compañera, Sandra, es maestra y juntas trabajamos en la escuela 298 de esta localidad. A la misma escuela asistían Camila y Ariadna, por lo cual Carlos, cuando lo mata el policía Poblete, era padre de nuestra escuela. Carlos se recibió de docente en el año 2005 y decidió empezar a trabajar en una escuela muy precaria, que recibe alumnos de condiciones de extrema pobreza, que es el CEPEN 69, que ha sido bastante cascoteado como varias escuelas por este temporal. Allí Carlos fue elegido por sus compañeros delegado, ¿sí?, de Aten, pero además fue elegido por sus alumnos como el mejor profesor de la escuela. ¿Por qué Carlos perdió la vida en el año 2007? Aquel año empezamos con un conflicto que llevaba más de un mes sin una respuesta. En ese conflicto reclamábamos salarios dignos, reclamábamos condiciones dignas para enseñar y para aprender, y teníamos una consigna muy importante para nosotros en aquel entonces, que era que pasaran los cientos y cientos de compañeros precarizados, contratados con salarios de miseria, que convivían en las cocinas de las escuelas con otros que estaban en planta permanente y que realizaban el mismo trabajo por distintos salarios y por distintas condiciones. En aquel momento, que llevábamos más de un mes de pelea, gobernaba la provincia Jorge Omar Sovich y el vicegobernador era el actual gobernador de la provincia, Zapac. Llevábamos más de un mes, reitero, en un plan de lucha que no tenía respuesta. Cualquier parecido con la actualidad no es pura casualidad. En ese marco, las asambleas de Aten habían decidido, ante la falta de respuesta, realizar acciones sobre las rutas para Semana Santa. El día 3 de abril, cerca de las 23 horas aproximadamente, suena el teléfono de mi casa y Carlos se comunicaba conmigo. En aquel momento habíamos decidido con las compañeras de la escuela 298, en la que estaba Sandra, ir al día siguiente a instalar el piquete sobre la ruta para obligar a este gobierno a que nos dé una respuesta. Como Sandra en su seno familiar junto con Carlos habían debatido que ella no iba a asistir, Carlos llamó por teléfono para avisar que no iba su compañera, pero que sí iba a ir él. Y en aquella llamada me preguntaba mi opinión sobre qué ocurriría. Ya teníamos noticias de que en aquella zona, en Arroyito, en la ruta, había montado un operativo tremendo, con policías armados hasta los dientes. Justamente ese mismo 3 de abril, en horas de la tarde, lejos de tender un puente de diálogo para resolver el conflicto, el gobierno, junto con el Ministerio de Trabajo, declaró la conciliación obligatoria. A las 6 de la mañana, junto con Carlos y con todos los compañeros, nos reunimos en Aten, porque desde allí salíamos a la acción que habíamos votado en nuestras asambleas. Ya en ese momento también se vislumbraba un operativo policial absolutamente desmedido. Aten estaba cercado por policías, que desde aquel lugar informaban todos los movimientos que realizábamos. Fue un operativo escandaloso. Nos fueron matando de a poco. En cada esquina de la ruta nos paraba la policía, con metralletas, con armas, nos hacían bajar de las tráficas para pedirnos documentos. Ese operativo se repetía en cada semáforo de la ruta 22, desde la salida de Neuquén hasta la ciudad de Cenillos. Cuando llegamos al lugar ni siquiera alcanzamos a instalarnos en la ruta. Cuando empezaron las balas de goma, los gases y una verdadera caza de maestras y maestros. Seguían a los tiros a las maestras hasta la orilla de la ruta. La policía estaba empecinada. Algunas nos habíamos instalado en la estación de servicio que hay en el lugar, después de haber corrido un largo trecho, escapando de las balas asesinas de la policía provincial. Cuando logramos detenernos un rato en ese lugar, tiraban al lugar.
Aquel día cualquiera de todas las que fuimos, incluso de las compañeras que están arriba y que han venido a escuchar este homenaje, podríamos haber sido Carlos Fontealba. Muchos podríamos haber sido Carlos Fontealba aquel día. El operativo policial fue preparado para leccionar a los trabajadores de la educación y lo llevaron al extremo de la acción del cabo Paulete, que disparó a la luneta del auto en el que se dirigía Carlos Fontealba y lo mató. Desde Neuquén y El País veían por TV las imágenes que eran escalofriantes, porque Carlos estaba tirado en la ruta, sangrando, con un ataque, y el carro hidrante le seguía tirando agua encima. Sandra, su compañera de vida, desde Neuquén escuchaba toda la situación que se transmitía. Radio Calf decía en aquel momento: hay un docente herido gravemente con un tiro en la nuca y se llama Carlos, pero no podía especificar quién era el tal Carlos. Sandra comenzó a llamar desesperadamente, porque cuando oyó esa noticia, por supuesto que lo primero que hizo, empezó a llamar a Carlos, y Carlos no contestaba. Carlos estaba en el piso, con el tiro en la nuca. Inmediatamente Carlos se comunica conmigo, Sandra se comunica conmigo, para preguntarme si era su Carlos el que había sido herido gravemente en aquel momento. No podíamos saberlo porque muchas estábamos escapando, enterrándonos espinas de este tamaño, señora presidenta, escapando de las balas de la policía que, vuelvo a reiterar, dirigía el ex gobernador de esta provincia y el vicegobernador. El MPN de conjunto organizó esa política llevada adelante no solo en ese momento, sino durante todo el conflicto educativo. Quiroga, desde el municipio, pidió a gritos que nos sacaran de la ruta. Kirchner, desde la presidencia, decía que no iba a avalar la violencia de los cortes de ruta. No acepto, señora presidenta, que me digan, como muchos dijeron en la sesión anterior, que les dolió la muerte del maestro. Al maestro Carlos Fontealba lo mató una orden que dio el ex gobernador de esta provincia, avalada por un partido que gobierna hace 50 años Neuquén. Carlos, sos un compañero de lucha que no sabes cómo te extrañamos. Cuando te fusilaron a vos, nos fusilaron a cada uno de nosotros. Pero nos fortalecimos en un punto, Carlos. Y es que vamos a seguir exigiendo justicia. Y cada vez tenemos más odio de clase con todos tus verdugos. Para todos los que desacreditan a diario la tarea docente, para los que a día destruyen la escuela pública, vamos a seguir peleando por juicio y castigo. No nos conforma que el cabo Paulete esté tras las rejas con cadena perpetua. Queremos que el que dio la orden y lo reconoció públicamente se pudre en la cárcel junto con él. En ese camino hemos logrado un avance importante la semana pasada. El día 10 de abril, en el marco del paro, se convocó a una audiencia para que los abogados de la querella puedan mostrar las pruebas que incriminan al exgobernador Sovich, también en un juicio que fue la antesala del fusilamiento de Carlos Fontealba, que es la zona liberada de Plaza Huíncul y los llamados cascos amarillos, entre comillas, que mandó a pegarles a las maestras y maestros. Tardaron 8 años desde aquel hecho, pero lo vamos a utilizar muy bien para que sea el puntapié inicial, para que el mismo que va a ser sentado en el sillón de los acusados también sea sentado en el sillón por la causa Carlos Fontealba. Su tiempo... ¿Puede redondear, señora presidenta? Gracias. He realizado un homenaje a Carlos Fontealba, un mártir de la clase trabajadora. Mataron a un padre, a un hijo, a un esposo, mataron a un militante de izquierda, mataron a un amigo,
Mataron a un maestro. Por eso Carlos va a pasar a la historia como los peones de campo asesinados en la Patagonia rebelde. Pasará a la historia como los trabajadores asesinados en la Semana Trágica. Esto no terminó. Ahora vamos por el asesino que ordenó. Carlos Fontealba presente, ahora y siempre. Muchas gracias, diputada.